por permitirnos, Señor, juntarnos a escudriñar tus escrituras, Señor, conforme tú lo indicaste, Señor, a los apóstoles. Te pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros, traiga revelación, Señor. Hay un espíritu crítico, Señor, para escudriñar tu palabra, porque en tu palabra encontramos la verdad, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que no haya ninguna interferencia y ninguna distracción, y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, obtener toda la información que tú nos quieres transmitir, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor. Bendecimos acá, nos bendecimos unos a otros de nuestros hermanos, y te pedimos, Señor, que tu gracia sea en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen. Después de la venida de Jesucristo, ¿cuántos pueblos hay? Hermes, ¿viste las notas que yo te mandé ahorita en redes? Déjenme las pongo, hermano. Espérenme, ahí voy. Sí. Voy a hacer un resumen porque a partir del capítulo 5, ya la cosa se pone diferente porque no todos tenemos mucha experiencia en el Antiguo Testamento. Entonces quiero ir aclarando algunos conceptos. También la semana entrante, si Dios lo permite, vamos a continuar con el capítulo 4 y 5. No solamente eso, sino que vamos a estar estudiando Daniel 9 del 24 al 27. Vamos a estar estudiando, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos Mateo 13 y lo desglosamos ahora con la iglesia? Ahora vamos a estudiar Mateo 24 y lo vamos a comparar con todo el libro del Apocalipsis. Y además de eso vamos a hacer un estudio de la cronología o la orden secuencial de los eventos del libro de Apocalipsis, y ese estudio va a terminar finalmente hablando de los 7 pactos que se han hecho, porque generalmente cuando se termina de explicar el libro del Apocalipsis, los 7 pactos que se dieron se cumplen. Sería el pacto adámico, el pacto noéico, el pacto abrámico, etcétera, etcétera. Todos los vamos a ver con lujo de detalle. Si alguno no tiene la información, por favor, nos las pide para podérsela a nosotros suministrar. Ok. ¿Cuántos pueblos aparecen ahí? Aparecen 3, ¿verdad? Aparece, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay 3 pueblos, Pero de esos pueblos solamente van a quedar 2, nada más. En estos momentos, cuando se escribe el libro de Primera de Corintios 10:32, se mencionan 3 pueblos: el pueblo de los judíos, el pueblo de los gentiles y la iglesia de Dios. ¿De dónde sale la iglesia de Dios? La iglesia de Dios sale de una escritura que vamos a ver a continuación. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles eran esos ambos pueblos? Eran los gentiles y eran los judíos. Dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Entonces, ¿de dónde sale la iglesia? La iglesia sale de los judíos que se convierten a Cristo, o los mesiánicos, o los gentiles que se convierten a Cristo, que son la iglesia de Cristo. Ambos son la iglesia de el Señor. Ambos son la iglesia de el Señor. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, vamos a entender por iglesia aquello
que como dice en San Juan 1:12, dice, mas a todos aquellos que le reconocieron a él, les dio la potestad de ser hijos de Dios. San Juan 1:12. Y en, el San Juan, en Juan 1:13 dice, no de sangre, o sea, no judío, no de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, dice, sino de Dios. La iglesia es proclamada iglesia no porque nadie la proclame, sino porque Dios es el que la proclama mediante la aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a repasar algo más de la iglesia. Hermes, abrite otra hoja y poneme Juan 6:44 y Juan 6:50 o 6:65, creo. Juan, ¿qué dijo, hermano? 6:44 y 58, creo que es, o 65, o 60, es que no me acuerdo ahorita. Te voy a decir cuál es. Porque esto ya lo di, pero no quiero que se me quede en el aire. 6:58, si no me equivoco. Sí. Ok, muy bien. Vamos a repasar un poquito el concepto de iglesia. Dice, siguiendo la secuencia de lo que estamos hablando, Hermes, si quieres ponerme antes de estas mismas San Juan 1:12-13. Ahí. No, nada más ponete aquí después de Juan. Después de Juan. Sí, ahí ponete ahí. 1, 2 puntos, 12-13, coma. Ahí estamos. Vamos a empezar a repasar un poquito estos conceptos. Dice, San Juan 1:12. Vayan, ustedes tienen que ir vanando la Biblia de esta manera para que pueda tener sentido cuando ustedes están estudiando. Dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que lo confesaron, a todos los que dijeron con su boca que Jesús era el Señor, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, porque la salvación es por creer, ¿de acuerdo? Por creer. Ok, tanto los judíos creyeron como los gentiles creímos, y ambos nos vamos a constituir en un pueblo, dice, les dio la potestad, dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿ok? Él nos da el derecho de ser hijos de Dios, y repito, ya lo que dice ahí, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Quién es el que nos denomina o determina como hijos de Dios? Aquí está la respuesta, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios porque Dios así lo determina. Ahora, con este pedacito claro en nuestras mentes, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo y Él nos determina hijos de Dios, vea lo que dice ahora los versículos que siguen, 6:44. ¿Qué dice 6:44? Dice, ninguno puede venir a mí. ¿Quién fue el que me declaró hijo de Dios? El Padre es el que me declara hijo de Dios. Y aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, si el Padre no determina que uno es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Así simple y sencillamente, no lo es. Yo recibo a Jesucristo en mi corazón, el Señor me considera mi fe, Él me determina como hijo de Dios, y al determinarme Él como hijo de Dios, Jesucristo está diciendo que somos hijos de Dios y serán resucitados aquellos que el Padre denominó o determinó hijos de Dios. Nada más. No hay otra. Nada más. Y vea lo que dice ahora el 6:58, que dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros comieron pan del maná y murieron, dice, el que come de este pan, dice, vivirá eternamente. Solamente aquellos que determinó el Señor como sus hijos,
son aquellos que el Padre determina para ser resucitados. Ahora agreguemos una más, que es Apocalipsis 3:5. Y esto es lo que sucede cuando nosotros somos determinados y Jesucristo nos va a resucitar. Vea lo que dice. Dice, el que venciere, o sea, aquel cuya confesión haya sido legítima delante de Dios. ¿Y qué significa una confesión legítima? Una confesión hecha con un verdadero arrepentimiento delante del Padre. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí viene lo que Jesucristo va a hacer cuando un hijo de él es proclamado para llegar a la presencia del Padre, para ir a la eternidad. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El mismo Jesucristo se va a parar y va a decir, este me fue dado a mí por mi Padre y yo lo voy a resucitar para darle la vida eterna. Entonces, bajo estas circunstancias ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Vamos otra vez a la otra página, Elvis, a la que teníamos. Ahí. Dice, decía el anterior, el versículo anterior, Hermes. Dice, no seáis piedra de tropiezo, ni a gentiles, digo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay tres pueblos. Pero de esos tres pueblos, hay dos pueblos que se van a fusionar para constituir la iglesia. Ese pueblo que es la iglesia, Jesucristo lo constituye en la cruz del Calvario. Él va y muere por nosotros y constituye de los dos pueblos un solo pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia. ¿De acuerdo? Danu, discúlpame, no puede entrar Ana. Él me lo puedes ver vos. Vamos a ver. No está bloqueado, hermano. Entonces, no sé, tiene que salirse y volver a entrar. Ok. Bueno, que ya yo le noté que vuelve a entrar. Ok. Entonces, de los tres pueblos que aparecía hablando Pablo en el momento en que la iglesia iniciaba, habían tres. Eran los gentiles, los judíos y la iglesia. La iglesia empezaba. Y Pablo aclara, estando en Éfeso, cuando le manda la carta al libro a la iglesia de Éfeso, que ellos tienen que entender que solamente aquellos que reciban a Jesucristo en su corazón son los que se van a constituir como una iglesia. Cuando venga Jesucristo por su pueblo, se van a quedar dos de esos pueblos. La iglesia se va, pero va a quedar en la tierra tanto los judíos como los gentiles. Los dos van a quedar judíos y gentiles. Y ese pueblo judío y ese pueblo gentil son los que van a pasar la tribulación y la gran tribulación, con una situación compleja que todavía no lo vamos a entrar a estudiar, pero sí la vamos a ver dentro de poco. A la iglesia, lo que la caracteriza es que el Espíritu Santo vino a nosotros y está en nosotros. Efesios 1:13. La iglesia somos nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice Tesalonicenses 2:2 que cuando la iglesia se va para el cielo, el Espíritu Santo ya no está en la tierra. Y si el Espíritu Santo no está en la tierra y el Espíritu Santo es la señal de la iglesia, acuérdense ustedes del libro de Hechos, capítulo 2, Pentecostés, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo se va, significa que se fue la iglesia. ¿De acuerdo? La iglesia ya se fue. Otra cosa importante de mencionar es que en 1 Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. No lo van a heredar. Lo único que lo va a heredar son los que dice Juan 3:7. Dice, el que nació de la carne, carne es. Y el que nació del espíritu es. Entonces,
esa iglesia tiene la característica de que el Espíritu Santo está dentro de ella y que cuando el Espíritu Santo se va, la iglesia se fue. ¿De acuerdo? En Pentecostés, cuando se aparece el Espíritu Santo, había gente de muchos pueblos. Si ustedes lo leen, se van a encontrar gente que había de todas las naciones y todos hablaban lenguas diferentes. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, todos empezaron a hablar en lenguas y todos entendían lo que ellos hablaban, porque el Espíritu Santo es lo mismo y la iglesia también es lo mismo, porque el que gobierna la iglesia es Cristo. Porque él dijo en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios, y vamos a cambiar esa palabra por el gobierno de Dios, dice, buscad primeramente el gobierno de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, la proclamación del pueblo para que el Espíritu Santo venga es que haya uno solo que nos gobierne. Y ese uno solo que nos gobierne es el Espíritu Santo. Eso es Mateo 6:33. Ahora, cuando el pueblo ora, la oración que más se eleva en el mundo es la oración del Padre Nuestro, pero hoy vamos a entender correctamente el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se está refiriendo a los tiempos finales, no se está refiriendo a los tiempos actuales, porque dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino a la tierra y hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ese tanto en el cielo como en la tierra es que cuando Jesucristo venga ya a juzgar el pecado del mundo, la iglesia va a estar en el cielo y en la tierra van a estar los pecadores. ¿Y quiénes son esos pecadores? Son los gentiles y los judíos que no recibieron a Jesucristo. Preguntas hasta aquí. Entonces, Danu, ¿quiénes se quedan en la tierra predicándole a los judíos y a los gentiles? Ya usted se fue un paso adelante, pero le voy a dar la respuesta. Ya le voy a dar la respuesta. Eso gracias. Aparece en el capítulo 7. Van a ser los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis 11 y los 144,000 judíos. Pero ellos van a predicar el Antiguo Testamento mencionando que ya el Nuevo se cumplió. Entonces van a ser salvos. ¿Por qué medio? Porque reciben a Jesucristo, no lo pueden recibir porque el Espíritu Santo no está en la tierra. El Espíritu Santo está en el cielo. Entonces, ¿cómo lo van a recibir? Creyendo que Jesucristo ya vino y que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ya vino, pero la prueba la van a tener que pasar. Y para referencia nada más, apunten ahí Zacarías 13, 8 y 9. ¿Te contesté, Marvin? Sí, señor. Gracias. A vos. ¿Alguna otra pregunta? Zacarías, ¿qué, perdón? 13, 8 y 9. Ok, gracias. A vos. Bueno, sigamos bajando, Hermes. La que sigue. Ok, ahora vamos a hablar porque ahora es importante lo siguiente. Si usted no hace analogías y no compara escrituras, nunca va a entender el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque para determinar usted que la iglesia se fue al cielo, tiene que leer muchas escrituras. En Mateo 14 dice que Jesucristo murió y se fue al cielo a preparar moradas para nosotros. Está en San Juan 14. ¿A dónde se fue Jesucristo? Al cielo a preparar moradas para su pueblo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17? Que Él vendrá por su pueblo. ¿Qué dice 1 Corintios 15, del 50 al 54? Igualmente, y que seremos transformados. O sea, usted tiene que entender lo que ya le he dicho. Primero, que es hijo de Dios aquel que Dios proclama como su pueblo. En segundo lugar, tiene que entender que el Espíritu Santo vino a nosotros y que ese es el vicario de Cristo en la tierra.
Ese es el verdadero vicario. Jesucristo en la tierra que mora en nosotros y que nos revela la palabra de Dios y es el que intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles para que nosotros podamos llegar al trono de la gracia. Cuando el Espíritu Santo se va a la iglesia ya no está aquí. Ahora, cuando se empieza a hablar, poneme antes de Apocalipsis 1, de 9 al 11, ponemos Apocalipsis 1, del 1 al 2 también. No, antes ponete aquí, antes, Hermes, antes del 9. Sí, 2-11, 1-2. 1-2, Ok. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando Juan está escribiendo el libro del Apocalipsis en el libro de Patmos, cuando Diocleciano lo manda a él, Domiciano lo manda a él encarcelado, ya todos los demás apóstoles habían muerto, todos habían muerto. El único que estaba vivo era Juan, ya no había más testigos. Acuérdense ustedes de Juan, en el capítulo de Lucas 21, cuando Pedro le llega a preguntar al Señor que por qué Juan se va a quedar hasta el final. Y entonces Juan se queda hasta el final porque así Jesucristo lo hizo. Y voy a aclarar otra cosa para que lo tengan presente. El libro de Apocalipsis se sella en el libro de Daniel en el capítulo 12. Ahí se sella. El libro de Apocalipsis se abre con Daniel, porque él empieza a ver toda la profecía. Pero el libro de Apocalipsis se ejecuta en Apocalipsis 5. ¿De acuerdo? Porque si Juan no tiene la revelación del libro del Apocalipsis, que están hablando de los sellos, pues no tendría ningún sentido la clase que damos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Primero el libro se escribe en Daniel capítulo 12. Ahí dice que este libro se sellará. Después tenemos que en el libro de Apocalipsis los sellos se abren y Juan, el Señor se los muestra a él para que él vea lo que va a pasar. Pero la ejecución de esos libros se da a partir de Apocalipsis 5, cuando se abren los sellos. Antes no se va a dar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente. ¿Quién es consiervo nuestro? Vamos a leer estos versículos para que vayamos nosotros atando el concepto de la iglesia. Dice así. Apocalipsis 1, 1 y 2 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quién le está manifestando? A la iglesia. ¿Quién va a representar a la iglesia en el cielo? Y le dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y lo declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién está representando a la iglesia delante del Padre? Juan. Juan es el que lo está representando porque Jesucristo le está hablando a un ángel para que el ángel le dé a Juan la revelación y Juan se lo dé a la iglesia. No dice que se lo va a dar a los gentiles, ni dice que se lo va a dar a los judíos, se lo da a la iglesia. Entonces, el que está representando a la iglesia es el apóstol Juan. ¿De acuerdo? Es el apóstol Juan. Y vean qué importante. En el libro de Apocalipsis hay muchos libros y hoy tal vez nos va a dar tiempo de verlos. Está en el libro del testimonio, está el libro de la vida, hay muchos libros, pero una cantidad inmensamente grande de libros. Pero uno de los libros es el testimonio. Y la iglesia se caracteriza porque va a llevar las almas a los pies de Cristo por el testimonio, o sea, por la obra que Jesucristo puso en nosotros, por el cambio que Él produjo en nosotros, es que nosotros vamos a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros vamos a presentarle el testimonio a las personas, no por el conocimiento bíblico que tengamos, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos transforma. ¿De acuerdo? Entonces, Juan es el que está representando a la iglesia. ¿Les quedó claro eso? Si a alguno no le queda claro, avíseme porque hoy no puede quedar duda de nada.
Bueno, entiendo que estamos claros todos. Entonces, Claro. bien, ok, entonces viene Juan y dice, hablando de su siervo Juan, dice, que ha dado ¿qué? Testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que Juan hizo la voluntad del Padre conforme estaba establecido, por eso da testimonio. Los mandamientos y la palabra de Dios lo transformaron. Dice, Juan dio testimonio. ¿Y quién más dio testimonio? Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. O sea, está hablando de dos tiempos, está hablando testimonio de la palabra de Dios, que es todo la palabra completa, como se dice el evangelio eterno, que es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y también está hablando de Jesucristo, o sea, que está abarcando ahí judíos y gentiles, está abarcándolos a todos como iglesia. Pero aquí la palabra clave es testimonio, y todas las cosas que ha visto. Juan vio todo. Entonces es importante entender que el representante de la iglesia en la tierra en ese momento se llamaba Juan. El apóstol Juan era el representante de la iglesia en ese momento. Si queda eso claro y nadie tiene duda, sigo más adelante. Pasemos, ahora los otros dos versículos. Vamos a ver la iglesia en el cielo. Vamos a ir atando. Ya vimos nosotros que Jesucristo viene por su iglesia. Está en 1 Corintios 15, del 15, del 50 al 54. También lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Y también vimos en San Juan 14 que Jesucristo muere y se va a preparar moradas para su iglesia. O sea, todo eso indica que la iglesia de Cristo se va al cielo. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo se va. Y al irse el Espíritu Santo, si la carne no hereda, ni sangre, ni la carne ni la sangre heredan el reino de los cielos, pues entonces al irse el Espíritu Santo nos vamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿O es esto un trabalenguas? No, es claro que si se va el Espíritu Santo y nosotros lo tenemos a Él en nuestro corazón, y nosotros tenemos que irnos también. Correcto. Ok, muy bien. ¿Nadie tiene dudas? Entonces vamos a empezar a leer. Aquí lo importante de todo esto que me queda son rescatar tres cosas. Uno, que Dios es el que nos proclama como sus hijos y que nadie puede heredar la vida eterna si no es porque el Padre lo proclamó hijo. Dos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y tres, que Jesucristo se fue a preparar morada para nosotros. Ok, hablamos del testimonio de Juan. Ahora vamos a ver por qué es que la iglesia se va al cielo. Dice, yo Juan, ¿qué está diciendo ahí? Vuestro hermano. Quiere decir que Juan y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Y si somos hermanos en Cristo Jesús, estamos en la misma iglesia. ¿De acuerdo? Estamos en la misma iglesia, dice. Y copartícipe en vuestra tribulación. ¿Cuál tribulación? La que hablaba el libro de los Hechos 17. Dice que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Vamos a entrar a través de muchas tribulaciones y vamos a entender el concepto de tribulación como fe. Y para entender la tribulación, porque es la fe lo que se prueba por medio de la paciencia, está en Santiago 1, del 3 al 7, dice, nosotros vamos a ser probados en la fe. La fe se requiere de la paciencia. Y la paciencia, cuando no ha dado fruto, hay que pedir sabiduría. Dice que Jesucristo la da sin medida, todo aquel que la pida. Estamos hablando de que la tribulación de nosotros es por medio de la fe. Es por medio de la fe. La fe es lo que se va a probar. ¿Por qué? Porque nosotros, el cristiano, tiene que tener algo más que fe y se llama confianza. Por eso es que somos probados en la fe. Por eso Pablo siempre hablaba en términos supremos o al término más alto cuando se refería a la fe, porque él decía la confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una expresión de absoluta confianza. Todo lo que Jesucristo le dijera a él era lo que realmente iba a suceder y es lo que iba a hacer en su vida. Entonces, vea lo que dice aquí. Yo, hermano vuestro, hermano de la hermana Beatriz, Inés, Oti, Gilda, Sandra, de todos los que estamos aquí, él es hermano de nosotros. Cristo en la tribulación, y le dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, y lo que dice que en el reino y en la paciencia, dice, ¿por qué en la paciencia? Porque tenemos que esperar el momento de Dios, dice,
estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos, Juan? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo vuelve a decir él. Yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vean la riqueza de todo lo que hemos venido entendiendo para llegar a ese concepto. Cuando Juan explica que él está representando a la iglesia, y ahorita lo vamos a ver a dónde lo mandan, cuando él está representando a la iglesia, él está diciendo que es por el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál fue el testimonio de Jesucristo? Que nació, vivió, murió y resucitó el tercer día y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y cuál es el testimonio de Juan? Que Juan creyó en la palabra de Dios y que creyó en Jesucristo y que por lo tanto el Padre lo declara como salvo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, y vean aquí la parte donde estaba, dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan, para que vean ustedes que la iglesia es el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu, nos está representando a nosotros como la iglesia. Dice, yo estaba en el Espíritu, dice, y oí una voz, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién es esa voz? ¿Quién es la trompeta? La trompeta es la voz de Cristo Jesús. Es Cristo el que le está hablando a la iglesia. ¿De acuerdo? Está detrás de nosotros, el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. ¿Y qué le decía Jesucristo a la iglesia? Volvámonos un momentito, Hermes, a Apocalipsis 1:1. Dice aquí, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. ¿Quiénes eran esos siervos? ¿Ah? ¿Quiénes eran esos siervos? Vámonos ahora, bajemos al 11. Esos siervos son, dice, y yo decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe esto y escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están ¿a dónde? Nos está hablando a nosotros, dice, nosotros somos los que vamos a pasar el periodo a la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la de la Odisea. ¿A quién le está hablando? A esta iglesia, a esta iglesia. ¿Cuándo se constituye esta iglesia? Esta iglesia se constituye, vámonos un momentito, buscame otras escrituras, ahorita otra paginita, y me buscas Oseas 6, 1 y 2. Y 2 de Pedro 3:8. Coma. ¿Cuál es la otra escritura, hermano? 2 de Pedro 3:8. Ok, voy a aclarar algo antes de todo esto. Ustedes saben que en Apocalipsis 20 hay un tiempo que se llama el milenio. Es un milenio. Ese milenio, Jesucristo va a gobernar en la tierra a través de el profeta, a través del rey David. Eso ya lo habíamos visto y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Jesucristo no va a gobernar durante ese periodo de tiempo? Porque todavía hay pecado en la tierra. Pero ya el rey David fue resucitado y está con la iglesia. Pero eso nada más era para explicar el concepto del milenio. Vamos a ver el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo es el tiempo de la iglesia? Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Él le está hablando a los judíos. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curó, hirió y nos vendará. No habla en pasado, ni en presente, dice, nos vendará. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo es que nos va a vendar? Dice aquí, nos dará vida después de 2 días. 2 días, dice. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto que está aquí, dice, el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea que hay un tercer día donde los judíos van a ser redimidos. No dice ni en el primero, ni dice en el segundo, dice en el tercer día. Ese tercer día es el milenio que aparece en Apocalipsis 20. Pero ahora me queda definir a mí
¿Qué son esos otros 2 días? Bajemos un momentito y verá lo que dicen aquí. Dice, mas, oh amados, no ignores estos, que para el Señor dice, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos días eran los que estaban? 2. 2 por 1000 son 2000 años. ¿Cuánto es el tiempo de la iglesia? Son 2000 años. Entonces la iglesia va a pasar 2000 años y después viene el periodo de la tribulación. ¿Eso queda claro? Muy bien. Porque cuando estudiemos Daniel 9 del 24 al 27, ustedes se van a dar cuenta que viene así, dice, las primeras 7 semanas va a ser para reconstruir por segunda vez el templo que construyó el rey Salomón. Dice, después vienen 62 semanas, ese es el segundo tiempo. 62 semanas y 9 son 69 semanas para que Jesucristo sea muerto por el Imperio Romano. Y después dice, y otros 7 días. Quiere decir que entre 69 semanas y la 7ª semana, la última, hay un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo en la Biblia son 2000 años. ¿De acuerdo? Esto se los doy como referencia para que vayamos entendiendo el concepto de la iglesia. El concepto de la iglesia. ¿Ok? Entonces la iglesia va a estar 2000 años. El tiempo y las sazones nadie los conoce. El Señor solamente dejó señales. Y esas señales las estamos empezando a ver desde ahora. ¿Ok? ¿Quedó alguna otra escritura en ese primer Corintios en la que estábamos anteriormente? No. Danu, Sí. ¿serías tan amable de repetir esa cronología, esas semanas y eso, como para que me quede más claro, porfa? Sí. Hermes, ponete Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9. Más bien de primero. Bueno, no importa, donde sea. 9, 24 al 27. La vamos a leer, pero voy a explicar nada más este pedacito que me estás pidiendo. Dice, durante 70 semanas, o sea, la totalidad de las semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre tu pueblo, sobre los judíos, sobre la santa ciudad y sobre Jerusalén. Para terminar, dice, con la prevaricación, con el pecado y expiar la iniquidad, o sea, va a acabar con todo lo que se llama pecado para traer justicia perdurable, o sea, que es la eternidad en Cristo Jesús, y sellar la visión y la profecía para ungir al santo de los santos. O sea, que van a pasar 72 semanas desde esa visión hasta que sea el retorno de Jesucristo y todo el pueblo de Israel sea redimido con la iglesia de Cristo por una eternidad. Entonces, vea lo que dice aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de esta orden para restaurar y edificar hasta el príncipe, hasta el Mesías príncipe son 7 semanas. 7 semanas era para restablecer el templo de Jerusalén que habían destruido los babilonios. ¿Ok? Vea lo que dice aquí. Habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, tenemos dos partes. 7 semanas y 62 semanas, ¿verdad? Hasta ahí llevamos 69 semanas para edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia, dice. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, dice. Y ve lo que dice el 27, y aquí viene la tercera, dice, y por otra semana. Primero tenemos 7 semanas, después tenemos 62 semanas, y en el versículo 27 aparece la 7ª semana. Hay 3 tiempos. El primer tiempo para reconstruir el templo de Jerusalén. El segundo tiempo desde la reconstrucción del templo de Jerusalén hasta la muerte de Jesucristo. Y ahí hay un impas, vea todo el impas que está pasado ahí. Ahí está hablando del anticristo. Cuando ven la palabra inundación significa ejército y significa que todo va a ser destruido. Dice, pero va a haber una semana más. Dice, y esa semana más dice,
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea que la mitad de la tribulación, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? Que el anticristo va a entrar al templo de Jerusalén, al tercer templo que van a construir ellos, y va a sacrificar un marrano, un puerco, un chancho para los ticos, y entonces ahí se va otra vez, ahí es el momento donde se marca el castigo de Dios sobre los pecadores y viene el juicio final. ¿Ves los 3 tiempos, Silvia? Sí, señor. Ya ahora sí me quedó más claro. Gracias. Sí, eso es para mostrar los 3 tiempos, porque después vamos a explicar nosotros todo esto. Ok, gracias. Ok, pues vamos al anterior, Ernest. No, la primera que teníamos. Ok, la adoración celestial. Ok, vamos a ver. ¿Esta? Sí, Apocalipsis 4. Ahora sí, vamos, voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen de lo que ya nosotros habíamos visto y lo que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a ver, ¿quién es el que nos redime a nosotros? Jesucristo. ¿Quién es el que nos determina como hijos de Dios? El Padre. ¿Quién es el que nos envía a Jesucristo? El Padre. ¿Quién es el que nos va a rescatar a nosotros? Nos va a redimir el Hijo. ¿Ok? Es la iglesia. ¿O tienen duda y quieren que leamos 2 Tesalonicenses 2:2? Nos ponemos 2 Tesalonicenses 2:2. No, todo el 2. Todo el 2. Vamos a empezar a leerlo. Dice, manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Pues el anticristo, ¿verdad? Es el anticristo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Está hablando de cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Creo que esa pregunta la había hecho Sandra la semana pasada. No os dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, vea lo que dice ahí, no vendrá sin que antes venga la apostasía, no va a venir, o sea, el anticristo no está viniendo ya. ¿De acuerdo? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nada se va a dar hasta que el anticristo no sea manifestado. Ni vacunas, ni marcas, ni sellos, ni nada de eso. Hasta que el anticristo sea manifestado. Sigo con el 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí tenemos que entender nosotros Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que es la caída de Babilonia y la ramera. Eso lo vamos a entender más adelante. Versículo 5 dice, y dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Vea lo que les decía Pablo. Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo gobierne la tierra? Buscame por ahí Génesis 1:2 o Génesis 1:3. Pero no en esta, no en esta. Uno, 2.13, 1:3. No, 1-3. Ahí eso es. Ok, bajemos a ver. Dice así, aquí está la manifestación de la Trinidad. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El concepto en hebreo significa Bereshit Barat, significa que Dios está creando de la nada, no existía nada y Él está creando. Viene entonces en el 2, pónganle atención a este versículo, dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. ¿Quién es ese?
Ese es Satanás. ¿De acuerdo? Es Satanás. Satanás había sido expulsado del cielo y había caído a la tierra. Y le dice, y la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. ¿Sobre a dónde? Estaba sobre la faz del abismo. ¿Quiénes estaban en el abismo? De acuerdo al libro de Lucas, los demonios. Entonces quiere decir que sobre la faz del abismo, de acuerdo, estaban Satanás y sus secuaces, y estaba el abismo abajo. O sea, está el cielo y está el abismo, pero había algo que lo sostenía, algo que no permitía que Satanás saliera. Y entonces dice, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. ¿Qué era lo que detenía a Satanás? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Quiere decir que mientras el Espíritu Santo, Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Está sostenido, no puede. No se puede mover, no se puede manifestar hasta tanto él no se vaya. ¿Ok? Y viene el 3, entonces dice, y ahora, ¿quién es el que va a destruir las tinieblas? ¿Quién es el que va a destruir? Dice, la tierra que estaba vacía, desordenada. ¿Quién es el que va a destruir la obra de Satanás? Jesucristo, dice. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es ese? Ese es Jesucristo. ¿Ok? Entonces Jesucristo va a destruir las obras de las tinieblas. Mientras el Espíritu Santo está en la tierra, Satanás no puede tomar control, pero Satanás va a tomar control en el capítulo 8 y 9 del libro de Apocalipsis, porque los infiernos se van a abrir, pero en estos momentos sobre la tierra él no puede hacerlo, porque si Satanás tuviera la facultad de gobernar la tierra, aunque sea el príncipe, no es el rey, estaríamos todos destruidos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, nos devolvemos, Hermes. Ok, sigamos leyendo a Tesalonicenses. Entonces dice... Dano, disculpe. Entonces, cuando... A ver si logro entender. El anticristo va... Es decir, nosotros no nos hemos ido al cielo con Jesucristo, cuando Él se manifiesta. No. Nosotros nos vamos al cielo cuando Jesucristo así lo determine, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia esté en la tierra. Porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis vosotros que sos el templo del Espíritu de Dios? Entonces nosotros no vamos a ver al anticristo. Es correcto. Y si lo vemos, ¿qué problema? ¿Ok? Muy bien. Pensé que los anticristos son las personas que no creen en Cristo. Anticristo, correcto. Y van a estar identificadas en una persona, porque Satanás tiene el control de toda carne. ¿Ok? Dice así. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ya lo saben, Génesis 1:2, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, claro, ya estaba en acción el ministerio de la iniquidad, ya se había consolidado una sola, ya se iba a fundir el imperio romano con la iglesia, ya se iba a fundir, ya se estaban dando los primeros caminos, y eso es lo que declara el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo del 1 al 12, creo que es. Bueno, dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, dice, y solo hay quien al presente lo detiene. Dice, este es aquel, perdón, estoy con una dislexia terrible, porque está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio de nosotros. ¿Quién es el que va a ser quitado de en medio de nosotros? El Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver en Apocalipsis 4. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo cuando ya el Espíritu Santo se haya ido. Dice, a quien el Señor matará con espada de su boca, capítulo 19 de Apocalipsis, y destruirá el resplandor de su venida, la segunda venida de Cristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o quiere decir que el anticristo va a ser gobernado por Satanás, con gran poder, señales y prodigios. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Lo ven ahí donde está? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya no lo recibieron, ya no lo van a recibir. Ahora van a ver el por qué. Imagínense que, por ejemplo, usted se haya confesado
como hijo de Dios y Dios no lo haya decretado a usted como hijo, cuando la iglesia se vaya y le van a decir, y de ahí, fulanito, ¿usted por qué no se fue? Va a decir, no, si es que ese Dios no existe, usted se va a llenar de odio y amargura. ¿Por qué? Porque usted creyó que usted era salvo y no es usted el que determina que usted es salvo, sino que es Dios. Vámonos al 11. ¿Por qué no se van a salvar? Vea lo que dice el versículo 11 y 12. ¿Qué es lo que creen ellos? Estas personas lo que creen es lo que se llama el espíritu de la mentira. Ellos están creyendo la mentira. Todo lo que les dicen lo creen, pero no se van a la escritura. Le dice el 11. Porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando estén aquí profetizando la palabra de Dios, los 144,000 judíos y los 2 testigos no van a creer. No van a creer porque ellos tienen un Dios falso, un Dios apóstata. Y dice el 12, a fin, vea que duro dice aquí, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y Jesucristo viene a hacer justicia. ¿Queda claro hasta aquí? Ok, muy bien. Vámonos otra vez ahora a Juan. A Juan o Apocalipsis. Apocalipsis 4. Entonces dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Hay una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. ¿A quién le está hablando? A Juan. ¿A quién representa Juan? Representa a la iglesia. ¿Qué le está diciendo al Señor a la iglesia? Venga, a través de Juan. Y le dijo, sube acá. Sube acá. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese sube acá es que la iglesia va a estar en el cielo. ¿Y cuáles son las cosas que sucederán después de estas? Las que están sucediendo en la tierra. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, más clarito. Ok, muy bien. Okay. Entonces seguimos hablando aquí. Dice, Danu, Sube Danu, acá. Sí. yo tengo una duda, pero bueno. Cuando dices que no somos salvos los que creemos y los que nos entregamos, perdón, no somos salvos, sino que Dios elige a los que son salvos. Dios, Esa parte realmente no me queda claro. Si yo decido entregar mi vida y creer en la salvación, yo creo que voy a ser salva, pero sí. ya esa parte para mí está siendo nueva. No. Es que yo no dije que no son salvos. Yo dije que el que determina si verdaderamente somos hijos de Dios es Dios, porque Él está viendo el corazón de nosotros. Él está viendo si hay un verdadero arrepentimiento en cada uno. ¿Me explico? Okay. Sí, Okay. no, ahora sí me quedó claro. O sea, Okay. sí, porque hay gente que es falsa y dice ser entregada a Dios, pero realmente su corazón no. Ok, entonces sí, ya ahora Correcto. Es como aquella escritura que dice, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Ok, sí, ahí fue donde tenía confusión, pero ya ahora sí. Ok. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Cuál otra pregunta? Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces, estamos aquí hablando de que en la tierra ahora vamos a tener nosotros 2 escenarios. Todavía no se los he explicado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero a la iglesia le van a mostrar lo que sucede en la tierra. ¿A dónde está la iglesia? En el cielo. Y en la tierra van a estar sucediendo otros hechos. ¿De acuerdo? Entonces, ya a partir de ahora vayan abriendo su mente y ustedes se van a dar cuenta de que cuando estudiemos el libro del Apocalipsis van a ser 2 momentos diferentes. 2 momentos diferentes. Uno va a estar sucediendo en el cielo y otro va a estar sucediendo en la tierra. ¿A dónde está la iglesia? La iglesia está en el cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se fue. Vamos a ver cómo fue que Juan llegó al cielo. En el versículo 2 dice, y al instante estaba yo, ¿qué? En el Espíritu. Si no hubiera podido llegar al cielo. Por eso yo les decía la clase pasada
que uno de los grandes daños que le han hecho a la iglesia es enseñarnos a nosotros la Biblia como un libro de cuentos. Porque uno realmente tiene que escudriñar la palabra de Dios. Y uno se compara, o sea, si a uno le enseñan la Biblia como un libro de cuentos, Caperucita Roja y la Biblia no tienen ninguna diferencia. Si usted le quita la espiritualidad a la palabra de Dios, es un libro lleno de amor. Pero si usted le deja la espiritualidad a la Biblia, es un libro de salvación a través del amor, pero el amor comprendido como el que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la iglesia que está aquí, dice Juan, que es el que representa a la iglesia en estos momentos, dice, y al instante estaba yo en el espíritu. Quiere decir que para que cuando Jesucristo lo llama y lo escucha, él está escuchando a Jesucristo porque él está en el espíritu. Él está en el espíritu. Por eso está escuchando el llamado de Dios al cielo. Dice, y he aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado en él. En la clase pasada lo expliqué. El que está sentado en el trono es Jesucristo. Dice, y a la derecha está Cristo. O sea, estamos hablando de que hay un juicio entre que el Padre le otorga a Jesucristo todo el derecho. ¿Por qué? Porque desde el capítulo Génesis 1:1 estaba el Padre revelando al Hijo. Ahora vamos a hablar de las 12 tribus de Israel. Dice, y el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jáspide con harina. Dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante al pacto de la esmeralda. La esmeralda es de color verde y representa la esperanza. Y el arco iris representa el pacto que Dios hizo con su pueblo de que nunca más los morirían anegados. O sea, está diciendo, yo estoy cumpliendo los pactos. Ok, vamos a ver aquí. ¿Quiénes son esos que están en los 24 tronos? Nos ponemos por otro lado, Apocalipsis 21. ¿Quiénes son los que están sentados en los 24 tronos? Eran los 12 apóstoles y las 12 tribus. Es correcto. Vamos a buscar el versículo. Por el 12, Hermes. Ok, espérate para ver. El 13 y el 14. Dice, el 14 y el 15 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Dice, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos estaban ahí? Los 12 apóstoles del Cordero. Ahora vámonos al 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Esas 12 puertas eran las puertas del templo de Salomón. Dice, las 12 puertas, dice, y las 12 puertas, 12 ángeles y los nombres inscritos, dice que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes estaban ahí? Las 12 tribus de Israel, y estamos hablando ahora de los 12 apóstoles. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando, ahorita que lo leímos en Efesios 2, que él vino a ser de los dos pueblos uno solo? Bueno, aquí lo tienen. Ahí están los dos pueblos, en uno solo. ¿Sí lo pueden ver? Muy bien, nos devolvemos, Hermes. Ok. Danu, una pregunta. Sí. Cuando se va el Espíritu Santo es cuando viene Jesucristo. No, cuando el Espíritu Santo se va es porque Jesucristo se lleva a la iglesia. Es el rapto. Ah, ok, cuando Jesucristo se lleva a la iglesia. Es correcto. Porque Okay. ¿a dónde ya me quedó claro. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Ok, vamos. Entonces vamos a subirte un poquito, Hermes. Dejemos el 2 en línea. El 4. Subamos. No, al revés. Ok, entonces dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué tenían ellos? Coronas. ¿Quién se las dio? Jesucristo. Jesucristo los está coronando a ellos, por eso están ahí, porque ellos fueron fieles al Señor. Ahorita voy a hacer, bueno, no sé si me va a dar tiempo de hoy, pero Hermes había dado ese estudio y lo dio con mucha claridad.
Esas 24 coronas son las coronas, uno por negarse, o sea, son las coronas incorruptibles, la corona de la vida, la corona del gozo, la corona de la gloria y la corona de la justicia. Repito, incorruptible, vida, gozo, gloria e incorruptible. Esas son, y justicia. Esas son las coronas. Esas coronas van a ser entregadas en el cielo. Esos 24 ancianos están ahí porque cumplieron con esos requisitos que están establecidos en la palabra de Dios. Entonces dice, y alrededor del trono vi a 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahí hay que ver varias cosas. Primero, ya vimos que Pablo representa a la iglesia. Segundo, ya nosotros vimos que él tenía que estar en el espíritu. Ahora estamos viendo primera descripción al pueblo de Israel, y ahora estamos viendo aquí a la iglesia y a los apóstoles. Aquí los estamos viendo ya todos. Y ahora vean qué interesante esto. Díganme quién está aquí. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Salían del trono. ¿A dónde están cayendo esos relámpagos? En la tierra. Los están viendo en el cielo. Le dice, y delante del trono ardían, vea lo que dice aquí, 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son esos 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo. ¿A dónde está el Espíritu Santo? Está en el cielo. Esos 7 espíritus de Dios están en Isaías 11:2. Son espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de discernimiento y espíritu de temor. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. Ya tenemos en el cielo a quienes tenemos. Tenemos a Jesucristo, tenemos a los ancianos, tenemos a Jesucristo, los ancianos y el Espíritu Santo. Ya los tenemos a todos. Falta algunos más por venir. Dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué representa el mar? Representa multitudes. Eso representa el mar, multitudes. Dice, y junto al trono y alrededor del trono estaban 4 ancianos llenos de ojos delante y detrás. Esos ojos delante y detrás, ¿qué significan? Todo lo ve. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Todo lo puede ver, todo lo pueden ejecutar. Eso es lo que significa. ¿Quién está ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora están todos. Dice que está viendo los 24 ancianos, está viendo los 4 seres vivientes. Hablamos de los 4 seres vivientes, vamos a ver. ¿A dónde estaban esos 4 seres vivientes? En Génesis 13, en el último versículo aparece. Que fueron los que expulsaron a Adán y Eva del cielo. ¿Qué se convirtieron? En querubines protectores. ¿Quién era Satanás? Satanás era un querubín protector. ¿Qué dirigía también Satanás? Los coros celestiales. Pero Satanás fue expulsado del cielo a la tierra. Eso ya fue explicado también. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de estos seres? Es 1, hacer justicia, y 2, dirigir los coros celestiales, dirigir las alabanzas. Por eso más adelante ustedes se van a dar cuenta quiénes son los que dirigen las alabanzas. Pero ellos dirigen los coros celestiales y las alabanzas, y son los que ejecutan la justicia. ¿Quién es el que va a anunciar? ¿Quién es el que va a anunciar que los sellos se abran? Los 4 seres vivientes. Ahora, ¿qué representan esos 4 seres vivientes? Representan también 4, es el número de la naturaleza, tierra, aire, fuego y mar. ¿Ok? Eso representa el 4 en la Biblia. ¿Qué también representa? Representan los 4 evangelios, representan. Mateo representa al león de la tribu de Judá. Marcos representa a un buey o un cordero, un animal manso. Lucas, que fue escrito para los griegos, representa al hombre, y Juan, que fue escrito para los gentiles, representa un águila. Entonces también representan los 4 evangelios. ¿A dónde están estos 4 seres vivientes? A la entrada del cielo. Ellos están protegiendo el cielo de la pureza, de la santidad. Dios no necesita que lo guarden. Ellos están guardando la pureza y la santidad. Hasta aquí hay preguntas. Todo bien. Todo bien, Dano. Ok. Bueno. Vamos a terminar en el versículo que sigue. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, que representa a Mateo, que fue escrito a los judíos.
El segundo representa un becerro o un buey, que fue escrito para los romanos y fue escrito por Marcos. El tercero rostro tenía cara de hombre, que representa a los griegos, escrito por Lucas. Y el cuarto, semejante a un águila, para todos los gentiles y para todo el pueblo de Dios, que fue escrito por Juan. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Acuérdense que Ezequiel también fue al cielo. Ezequiel capítulo 1 fue al cielo. Y lo mismo que está describiendo aquí Juan, Ezequiel ya lo vio. Es decir, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de decir día y noche, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Vean lo que dice aquí. ¿Quiénes están alabando a Dios? Dice, los 4 seres vivientes. ¿Qué decían los 4 seres vivientes? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién dirige los coros en el cielo? Los 4 seres vivientes. Repito otra vez. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Dice, y cantaban o no cesaban de decir, porque los ángeles no cantan, los ángeles hablan. Cantamos nosotros, los redimidos. Después lo van a ver. No cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Ok? Ellos dirigen la alabanza. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué significan las 6 alas? Nada. Hay unos que tienen 4, otros tienen 6, son criaturas creadas así. No tienen ningún significado en especial. Bien. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Danu, los 12... Perdón. La anterior a Marvin, ¿qué era lo que me estaba preguntando? Danu, los 12 apóstoles, entre ellos Judas. No. Judas no está ahí. Judas fue sustituido por Pablo. O sea, fue Matías, después de Matías fue Ananías y después de Ananías fue Jesús. Sí, doña Marta. Pablo. Yo les Okay. preguntaba sobre que estaban llenos de hombres. Sí. El significado que le quiero anotar. Sí, es omnisciente y omnipresente. Sí. Presente, sí. Ellos pueden ver todo. Eso es lo que significa. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más? Los están hechos una potencia mundial, están pero así, captando todo. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Las 7 lámparas son las iglesias, ¿verdad? No, las 7 lámparas representan al Espíritu Santo. Espíritu Santo, los 7 espíritus de Los Dios. 7 espíritus de Dios, correcto. Eso está en Isaías 11:2. Isaías 11:2. Correcto. ¿Alguien más con preguntas? Bueno, fue prácticamente un repaso, ¿verdad? Hay una escritura, Danu, donde en Isaías, pero no recuerdo cuál cita es, donde dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Se refiere a eso, de que el Espíritu Santo de Dios se va a ir. ¿O a qué se refiere esa cita bíblica? Buscar a Dios mientras, o a Jehová mientras pueda ser hallado. Es que tiene mucho significado, depende del contexto que le quieras dar, ¿verdad? Porque si estamos hablando en el Nuevo Testamento se está refiriendo a la iglesia. Si estamos en el Antiguo Testamento se está refiriendo a Dios. Y si estamos hablando de que la iglesia ya se fue, pues ya no lo encuentran.
Danu, la ramera viene siendo la iglesia católica, ¿verdad? Sí, pero después lo vamos a ver a más profundidad. Babilonia. Es Babilonia. Sí, Babilonia la Grande, La Gran ¿no? Ramera y Babilonia. La Gran Ramera es la iglesia católica y Babilonia es el gobierno del anticristo. Ajá. Ya, correcto. Y está perfectamente bien definida. Cuando lo veamos con detalles, hasta que se le para el pelo así de ver la exactitud con que se están narrando las cosas. Cuando se levante el Papa muerto, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿alguien más? ¿Quién quiere orar? Sobran los voluntarios. Quiero orar. Dale, adelante, doña Marta. Padre, esta noche te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tu Santo Espíritu nos ha revelado, Señor. Que todas estas revelaciones pueden, Señor, impregnadas en nuestro espíritu, para así poder, Señor, llevar al fin, Señor Jesús, como tú quieres que lleguemos, Señor. Sabemos que estamos redimidos, que somos limpios y lavados con tu sangre por la obra maravillosa tuya de la cruz, Señor. Pero que todas estas cosas, Señor, sean reveladas íntimamente a nuestros corazones, Padre, para hacer siempre tu voluntad, Padre, y para que en aquel momento, Señor, tengamos estas vestiduras blancas, Padre. Y se cumpla tu palabra donde dices que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta los días de Jesucristo, hasta el día de Jesucristo, Padre. Gracias por esta noche, gracias por toda la sabiduría que tú le das a tu Hijo, Padre, para que Él nos revele, para que Él nos dé, Señor, la enseñanza, Señor, precisa, Señor, el conocimiento, la inteligencia, Padre, y que todos seamos bendecidos, Señor, que es de conocimiento, entendimiento, inteligencia, Padre. Eso te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, y por cada corazón que se dispone, Señor, a conocer más y más tu voluntad, Señor. Cada corazón que se deslega delante de ti, Señor, en actitud, Señor, de humildad, en actitud, Señor Jesús, de arrepentimiento, Padre, en actitud, Señor, de buscar la santidad y que solo tú eres santo, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos muchísimas gracias, Padre, por cada enseñanza, por la disposición de tu Hijo, Señor, que Él sea lleno, Señor, de sabiduría, Padre, y de conocimiento en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si a alguno le interesa, este domingo me toca predicar y voy a predicar sobre el cielo. ¿A qué hora? A la 1. A la 1 de la tarde. Sí, a la 1. Los que puedan. Con este mismo link. En este mismo link. Exactamente igual. Y va a haber Santa Cena, hermano, ¿verdad? Ah, y Santa Cena también. Es que tengan ahí vino, jugo de vino, ¿verdad? No que se pongan ahí a tomar vino de verdad. Jugo de uva. Y vino de uva y un pedacito de pan. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos. Que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere, los guíe y que esto que ya hemos aprendido sea una realidad de nuestras vidas. Les damos gracias a ustedes en el nombre de Jesús y le pedimos que en sus oraciones tengamos a la iglesia de Cristo y a aquellos que han de llegar a Cristo Jesús para ser salvos. Gracias, hermanos.